Pido, súper, grabáis y Te cuando tú aviso nos cuando digas salimos al estén al aire. aire. Te aviso cuando estén al aire. Oye, ¿me das permiso para grabar o no? Sí, Está Va a bueno mi quedar encuadre, grabado, ¿ya? Estoy como en un encuadre cinematográfico ya, y miren. Estáis regio. Tengo unas luces a los lados, cállate. Sí. Estáis Estoy como súper una- bien. Estoy como en una Personaje de película de Kubrick. David Lynch. Daniel, ¿me puedes dar permiso para grabar? A ver, pero va a quedar grabado. Ah, ¿Quién es ya. Daniel? ya estoy ¿Quién es grabando. Daniel? Daniel, Yo. Del teatro. nuestro Daniel, amigo que está nos Daniel. ayuda con la parte técnica, con el Zoom, Ah, hola Daniel. amigo del Hola. teatro. Sandrita Cepeda. Hola, Sandrita. Hola, mi amor. Hola, hola. Un gusto Oh. verlos a todos. Emoción. Muchas gracias por tu saludo de cumpleaños el año pasado. Eh, Tío, es que Me estoy escri- grabando me y escribió. no me pide autorizar para grabar. Entonces no. Y nunca me han saludado para el cumpleaños ustedes. Solicite permiso ¿Y al cuándo es el operador de la cumpleaños? reunión para grabar. ¿Viste? No. Pero ya no importa. te mandamos una copia. Te mandamos Ya. una copia, Juan. Ya no hay problema. Oye, Ya. Juan Carlos, ¿cómo te fue? ¿Saliste o no? Me fue estupendo. Saqué 3.300, casi 3.500 votos. 3.380 y tantos. Pero la lista de la derecha ganó y arrastraron a un candidato con 880 votos. Bueno. Ah, O sea, creo que fue por Estamos 240 al aire. votos. Algo ya, así. ya. Pero me Sí, fue estupendo. Estamos al aire. Bueno, estamos otra vez aquí con los programas del teatro y la contracultura que hacemos los días martes con la compañía Teatro El Riel. Esta vez tenemos invitados a Alejandro Trejo, Sandra Cepeda, Ana María Montané, Juan Carlos Cáceres, que parece que se cayó recién, y nos acompaña para hablar de la compañía de teatro Tecasa, Teatro Callejero de Santiago. Y nos acompaña del Teatro El Riel también Ana María López. Vamos a estar aquí conversando el día de hoy. Y más que nada, la premisa también de en el fondo, de esta colección de conversatorios que se está recopilando, que hasta el momento ha sido una gran experiencia, porque hemos tenido compañías de diversos tipos formadas en los años 80. Algo había ocurrido. Es para hablar también, bajo la premisa también de la memoria, o sea, el teatro como uno de los agentes culturales importantes, pero también cómo se encalla la cultura en nuestra memoria como país. Y el vínculo importante que tuvo también en la defensa de los derechos humanos, también en contra de la dictadura, y cómo eso nos puede servir en la actualidad, cómo podemos tener este referente cultural, artístico, y en este caso sobre el teatro, para pensarlo en la actualidad. Hoy día, por un lado, conmemoramos también la nacionalización del cobre, que se hizo el año 1971. También es el cumpleaños de Pablo Neruda. Y tenemos en consideración todos esos elementos para hablar sobre la memoria. También nos gustaría mandar un abrazo caluroso a la Revolución Cubana, que tiene que resistir con el bloqueo hasta el día de hoy. Y bueno, más que nada eso, para empezar. Juan Carlos se conecta y se le cae, parece, algo está pasando, algo pasa con la conexión de Juan Carlos, pero vamos a empezar por mientras nosotros. Me gustaría empezar por cómo se forma, cómo se funda la compañía
Tecasa? ¿Cómo se origina la compañía? No sé si alguien... Em, la, com- la compañía que primero parte es el Teatro de la Calle. Ujú, ¿Me escuchas? El sí, Teatro de la Calle, formado por Juan Manuel Sánchez, el mameluco. Él forma la compañía, nosotros participábamos con él. En algún minuto nos dividimos y formamos el Tecasa. Pero el Juan Manuel dio con la compañía en el año 81. Todos trabajábamos con él. Y ahí empezamos nosotros a hacer distintos tipos de trabajo. Sí, tal como dice la Anita, Juan Manuel de alguna manera nos unió como grupo posterior de casa, porque ahí conocí a Juan Carlos, ahí conocí a la Anita, conocí a Alejandro Trejo también, nos conocimos entre todos, porque él nos convocó en una primera instancia a trabajar con él en sus obras teatrales. Entonces fue un punto de partida que después, por supuesto, derivó a lo que formó Juan Carlos, y que pasó a formar, nosotros pasamos a formar parte de su compañía, entre comillas, pero que éramos, en el fondo, éramos los mismos, ¿no? Ujú. Sí, Pero es imposible no hablar del Tecasa sin Juan Manuel Sánchez, que yo creo que claro. es importante mencionarlo en este momento y destacar todo el trabajo que hizo previo, porque es muy importante. ¿Sí? Bueno, él era eh, el que era más conocido en la calle. Juan Manuel era el que prácticamente creó todo esto, este movimiento, al menos en Santiago. Yo recuerdo que cuando yo en realidad le pedí pega un día que andaba con mi hija y estaban dando una obra que se llama ¿Qué será, qué será? Que Adán y Eva les quitaron el paraíso. Entonces entregaba unos carteles que decía fuera no sé qué, no recuerdo. Y a mí me pasó un cartel, mi hija tenía 2 años y medio. Y yo había quedado sin pega así como la semana anterior. Y me acerqué, le dije, soy actor y me gustaría trabajar contigo. Wow. Me citó a su casa, donde la señora, en la calle Molina, La no me acuerdo, Sarita. donde La la Sarita, Sarita, la Sí, en, Hacienda La la, Sarita. en ese, sí, en la calle Molina, claro, en la calle Sí, Vale Molina. y me dijo el día que domingo, me citó, nosotros mañana nos vamos a Viña, al día siguiente. Y si tú quieres trabajar con nosotros, necesitamos de un actor y una actriz. Ya, pues, yo le dije, bueno, y recuerdo que me dijo, tú eres trancado, me dijo, y yo no entendía la palabra, pues, no entendía si era trancado. Me dijo, porque yo soy homosexual y hay gente que es muy trancada. No, le dije, no tengo ningún problema, ya, bla, bla. Y al día siguiente nos juntamos en el terminal y ahí conocí a la Sandrita Cepeda, pues. Nos fuimos estudiando el Parlamento Exacto. y en el bus y llegando ahí al Portal Álamo nos hicieron una audición al interior, digamos, de ese portal en el patio con otra niña que no recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Una que era ¿La millonaria. Roxana? ¿Ah? ¿La Roxana? No, no, una morena que tenía un marido que tenía harta plata. la Marcia. La Marcia. Y ella La nos tomó Marcia. como el examen, qué sé yo, y era mala. Y no, era mala así como demente. No, decía, no, eso no está bien, hay que hacerlo de nuevo. Bueno, en síntesis, a las 1:30, nosotros ya estábamos integrados al Teatro de la Calle con la Sandra y haciendo teatro ahí en pleno Portal Álamo. Entonces yo me subía, me acuerdo, arriba de un poste cuando llamaban, aquí estoy, qué sé yo. Tengo una foto de eso. Y recuerdo que la Sandra andaba de rosado. Tenía como una especie de un enterito rosado. Eh, y, y fíjate que lo más impresionante era que el día sábado no trabajábamos, el día lunes. Y yo el día lunes me vine a mi casa para ver a mis hijos. Y me vine con una cantidad de plata que yo nunca había tenido en las pegas
en las pegas que había hecho. Po. O sea, nos iba muy bien. Y Sí, así es. juntábamos muchas monedas, y nos iba muy bien. De hecho, vivimos de eso posteriormente, en el caso mío y en el caso nuestro, después con el Tecasa, durante 5 años, que no es menor, digamos. Con la diferencia que con el Tecasa comenzamos a hacer planteamientos un poco más serios, profundo. claro, con una obra que se me ocurrió que se llamaba Eulogio el Loco, súper linda. Y después tuvimos unas creaciones colectivas en donde la Sandra, que es poeta, además de escritora y dramaturga. Ay, no, no soy poeta. ¿De dónde? Sí, No. pues Por favor, el pato Donald asesinó a Daisy, por ejemplo. En otoño ocurre un suicidio colectivo. Las hojas se lanzan en picada contra el pavimento y azotan su frente. Eso es propiedad de acá, de intelectual de la Sandra. De hecho, en Caperucita y el Lobo, que fue una obra que hicimos, Era muy bueno. todo lo que el lobo, los rayados que lo hacía, que después los chiquillos pueden contar, digamos, los compañeros, digamos, el contenido de esa obra, de qué se trataba. Entonces, todos eran poemas de la Sandra. Tanto así que la Sandra un día fue convocada por nuestro querido Raúl Zurita, por lo que ella escribía. no, no hables esas cosas, O Juan tú, Carlos. o tú No, nunca estudiaste fui con él, convocada por nadie, nunca fui convocada por nadie, por favor. o No, tú, él, o tú él, estudiaste, él creó el primer taller literario, yo eso, me eso, inscribí en su taller, ese fue, eso, pero no fui eso, eso, eso. convocada por Raúl Zurita, por el gran Raúl Zurita, por favor. Bueno, eso fue, tú estuviste en un taller literario, claro, con Raúl Zurita. Y eso no es menor, pues, porque eso significa de que tú escribes o escribías también poemas en No, ese pero si todo el tiempo. mundo, él tremendamente generoso, todo el mundo que quisiera estar en su taller podía estar, sí, ya. Nos fuimos para Bueno, otro lado, estamos hablando de sí, yo llego hasta ahí porque para que ustedes cuéntenle, uy, cuéntenle de qué se trataba la obra y después seguimos con nuestras anécdotas que son muy entretenidas además, Sí, tenemos más historias que el Condorito. muy entretenidas. Yo me gustaría que la Anita María contara cuando nos llevaron presos de una oportunidad. En Viña, en Sí, Viña. no, acá en la primera comisaría hicimos la obra de calaboza a calaboza. Completita, en los calabozos. No, pero yo me acuerdo cuando se los llevaron presos a ustedes en Viña. ¿Te ¿Ya? acuerdas o no? Sí. A ti con el Alejandro se los llevaron Sí. presos y nosotros con Sí. la Santa fuimos a la comisaría Sí, y los pacos nos dijeron, váyanse porque no vamos a responder por ustedes. sí. Y apretamos cueva más rápido que la cresta y nos devolvimos para Santiago muy asustados. ¿Te acuerdas, Sandra? Sí, sí. Yo no se recuerdo acuerdan, cuántas veces nos llevaron No, presos. sí, sí. Oye, pero ahí en Viña nos echaron. yo quería decir que esa etapa, digamos, de cuando yo llegué allá y después de haber trabajado con el Ramón Grifero, me acuerdo, en el Gampón abandonado allá en el Chole. Historias de un galpón abandonado. Estaba trabajando con la Maruja, la Marujita Guajardo, Sí. que no sé si es concejal todavía, no sé. No, ya no. Ya no, ella. Muy Ya amiga no de pudo ir a la la Ana reelección. María, muy amiga de la Ana María Montaner, hasta el día de hoy, ¿no? Comadre. Sí. Claro. Sí. Y bueno, terminó ese proyecto ahí, que era la primera obra con la que se inauguró el Trolley, ese espacio, digamos, tan importante para la cultura alternativa de esos años, no solo para el teatro, sino también para la danza, para la música, un espacio para estas fiestas alternativas que se hacían ahí en el Chole y ahí en la calle San Martín con Rosa, por ahí era, ¿no? Sí, sí. Y bueno, terminó ese proyecto, después ellos siguieron trabajando y Maruja me dijo, bueno, que conocía a un grupo, una gente que estaba haciendo ahí que yo quedaba, digamos, sin pega. Y me presentó, digamos, al Juan Manuel, a ustedes. Y recuerdo muy bien, digamos, lo importante que fue como proceso, o sea, trabajar en la calle, digamos, trabajar en la calle,
sentir la labor que estáis realizando en un periodo bastante jodido que vivió este país. Lo que significaba trabajar en medio de también de toda una cantidad de actividades que eran muy propias, digamos, del minuto que se vivía a mediados de los 80, también fruto de los altos números de cesantía, digamos. Entonces, trabajar haciendo teatro, en medio de gente que hacía música, en medio de gente que vendía, en medio de gente que hacía magia, en medio de gente que tocaba, no sé, música de cámara, otros grupos también de teatro, que también nos combinábamos los espacios. Entrar en ese mundo, digamos que era los fines de semana, sobre todo, los viernes en la noche, los sábados en la noche, no sé si ustedes se acuerdan, que era una verdadera, para mí era fascinante, digamos, llegar ahí al Paseo Humada, al Paseo Huérfano, y ver esta tremenda cantidad de gente y de actividad, y gente paseando con sus niños, viendo unos payasos por acá, después unos títeres por allá, después nos veían a nosotros, compraban cosas, no sé, era un gran mundo, era una gran feria enorme, ¿no? Y en los días de semana también me resultó tremendamente atractivo el rigor que había para trabajar, digamos. Se trabajaba todos los días. Salíamos Sí, todos los días a la calle y teníamos todos los como días. dos jornadas, ¿no? Como de 12 a 2 de la tarde y después Sí, de a las 6 a 6 9. a 8, 9, hasta donde diera. Eran Y, como 5 funciones por jornada. claro, nos poníamos de acuerdo qué pieza, digamos, cortita, ¿cuánto eran? ¿No? 10 minutos cada una, 15. 15 minutos más o 15 menos. minutos 20, ¿Cuál claro. vamos a Máximo. hacer hoy día? Que teníamos como un pequeño repertorio. Y ese periodo para mí fue tremendamente importante. Y yo veía también que lo que dice Juan Carlos no es menor. O sea, nos iba muy bien. Nos iba bien, la gente era muy generosa, era muy hermoso, digamos, muy gratificante lo que se producía. En ese minuto yo también estaba también con una suerte de crisis así como vocacional también, ¿eh? Porque, no sé, ya había trabajado en otras obras, qué sé yo, había estado en Lautaro, de Isidora Aguirre, había hecho algunos emprendimientos también de teatro infantil, que no habían caminado muy bien. Salvo lo de Lautaro, digamos que habíamos ido al sur, o sea, perdón, una gira al norte, después lo del trolley. Pero esto fue una inyección una inyección vocacional, diría yo. Porque hacer teatro, digamos así, en la calle y palpar lo que estaba viviendo la gente, lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Porque independiente del riesgo, independiente del peligro, independiente de todo lo que puede ocurrir, nosotros estábamos ahí como tabla y lo pasábamos muy bien y con un compromiso, digamos, con nosotros mismos y con lo que hacíamos y con lo que significaba estar en la calle, que era muy atractivo. Además que era una fuente De ingreso. De ingreso. ¿no? Era una fuente de ingreso. O sea, vivíamos, para todos nosotros nosotros. vivíamos. Claro. Yo en ese minuto yo vivía con mi padre, te diga, pero ustedes tenían familia, qué sé yo, y podían mantener sus hogares con eso, y eso para mí me resultaba, yo era soltero, digamos, no tenía hijos, no tenía nada. Con Pero, altas peucas. bueno, eso, esto. Bueno, es que Oye, eso es parte del trabajo en la calle. Oye, lo pero interesante. también, Uno conoce tanta gente en la calle. sí, oye, Alex, pero también es importante que la gente con nosotros se reía y escuchaba Sí. lo que nadie se atrevía a decir. Nosotros lo decíamos con humor. No, claro. O sea, el sí. riesgo que corríamos era grande porque decíamos unas brutalidades. Yo me acuerdo, Claro. la obra que en un principio a lo mejor fueron muy cómicas, pero siempre tirábamos tallas muy pesadas para el gobierno. Sí, claro, sí, indudable, sí. Ya, y siempre he recordado muy bien ese detalle, digamos, lo que tenía que ver con la represión, allá que menciona a la policía ahí en Viña, qué sé yo, que era bien curioso lo de la represión, porque no era permanente, te fijas, era como que de repente dependía de que al señor de la micro, digamos,
Patricio Ibarra Éramos Stech, bien. Gallo, el algo nazi. de esto se hubiera levantado con la pata izquierda y no sé, claro, porque si nos hubiesen llevado preso todos los días, esto habría sido una catástrofe, te digo, pero era cada cierto Claro. tiempo, ¿no? Yo recuerdo haber estado en la primera comisaría 3 veces. Te digo, Claro. una vez casi Yo- me pierdo un estreno. Una vez casi me pierdo un estreno, ¿te acordás que tenía un estreno en la noche? De una obra ahí en el Cariola. Sí, sí. Y me tuvieron Oye, que ir a... lo interesante es que aprendimos ciertos códigos en la calle. Éramos una compañía bastante comprometida con lo que hacíamos, éramos bastante serios, rigurosos, con el horario, etcétera. Claro. Yo creo que nos convertimos como en profesionales en ese momento, comenzamos a ser muy profesionales en nuestra vocación por nuestro arte, por el teatro. Y aprendimos también de que en la calle no se podía hacer una obra de teatro de 2 horas, ni 1 hora y media, ni 1 hora y 1/4, de que tenía que ser también con cierto magnetismo, porque nosotros teníamos que atraer a la gente. Público. No era que la gente iba pasando nomás y no, la atraíamos de alguna medida, en alguna medida después nos maquillábamos incluso en presencia de la gente, y la gente comenzaba a reunirse, y allí recién ya teníamos, después de un par de años, nos hicimos conocidos en la calle Huérfanos, Claro. porque era elitista la cosa también. En Huérfano. Ahumada están todos los que echaban chuchá, y en la calle Huérfanos los que Claro. hacíamos arte éramos un poco más cultos. Y había un piquete, el piquete se le llamaba a la micro de los Pacos, Micros verdes. claro, donde había un teniente que se llamaba Patricio Ibarra Stech, el nazi. El nazi. Que en una oportunidad los comerciantes ambulantes le hicieron una encerrona en el Portal Fernández Concha y le sacaron la cresta. Bueno, este gallo en una oportunidad yo fui a pedir permiso para hacer teatro, porque la micro se iba habitualmente a las 2 de la tarde, cuando estaba el piquete. Claro. Entonces ahí recién tenemos que comenzar, y entre las 2 y las 5 era malito para hacer teatro. Y fui como a la 1:15, 1:30, y me dijo, sí, siéntese, espéreme ahí atrás. Y de repente la micro comenzó a moverse y yo me acerqué, me dijo, no, tranquilo. Y me llevaron preso por ir a pedir permiso. Y cuando llegamos a la comisaría dijo, a este pásenlo por la Sofía. Yo no sabía lo que era la Sofía, pero era por sospecha. Y estuve 23 horas en un calabozo. La Sofía. Con ladrones, se armó una pelea en la noche en el calabozo, como a las 3, 5 de la mañana. Recuerdo que había un tipo que en el zapato sacaba la plantilla, y entre el taco tenía unos billetes, y mandó a un Paco que le fuera a comprar. Parece que era un cliente habitual de la primera comisaría. En la noche se armó una mocha, y al día siguiente me pasaron al juzgado. Y allí llegaron ustedes, pues, compañeros. Y yo lloraba como cabros chicos por la injusticia que habían cometido, y me querían cobrar una multa. Y le digo al actuario, juez, le dije, o sea, aparte de tenerme casi 27 horas ya, le dije yo preso, usted me va a cobrar una multa. No, yo no pienso pagar nada. Y me dejaron exento de esa multa. Y después de salir de allí, ahí todo pasado a cigarrillo, a todo lo que significaba estar en un calabozo, fuimos a hacer teatro callejero, porque Sí. vivíamos de eso todos los días. Para nosotros era algo que, no sé, como después lo pude comprobar con don Roberto Parada, cuando le ocurrió lo de su hijo, que él siguió con la función. Entonces aprendí de que en el teatro o estás hospitalizado o estás muerto, pero tú tienes que llegar a la función. Hay algo que te atrae, te fijas, y algo que hay un compromiso. Y ese compromiso yo creo que lo tenemos todos hasta ahora. Pues a mí me ha encantado, digamos, verlo a todos de nuevo y sentir de que hicimos cosas súper importantes. Con Juan Manuel incluso anduvimos también, recorrimos el norte antes de formar la compañía nuestra de casa. Y con la compañía nuestra hicimos pero muchas cosas. Estuvimos en campañas de pertrecho, estuvimos en distintas zonas de Santiago,
haciendo... Porque a cuantos solidarios nos llamaban, ahí estábamos. Ay, Claro, sí, claro. siempre. Las ollas Eh, comunes. Sí, ollas comunes, Exactamente. claro. Sí, sí, En sí, sí. poblaciones, sí, fue cuando estrenamos la Caperucita Roja, ¿te acuerdas que Sí. fue en una... Sí. Caperucita la Roja, En claro. Recoleta, la Pincoya. Sí, en la Pincoya, Sí. exactamente. Ahí fue. Claro. En La Fuimos a la- Pincoya, sí. en una junta Fuimos de a la vecinos. Villa O'Higgins también, claro. Una junta de Ese vecinos, fue el bajo día en techo. que... Ese fue el mismo día en que encontraron muertos y degollados a los 3 Sí, secuestrados. fue ese día. Fue ese mismo día. Sí, Me fue acuerdo ese día. perfectamente. Y digamos por cuestiones, digamos, que no Bueno, y tiene ahí, sentido ahí mencionar. también hay que destacar, oye, Juan Carlos, que por ejemplo, en ese trabajo, en esa cosa, en ese trabajo que hicimos de la Caperucita, ahí nos dirigió el Luchito Arena, por primera vez, porque los otros eran, como lo dirigíamos nosotros, digamos. Como Nosotros creación colectiva. como Claro. creación colectiva, pero ahí Caperucita llamamos la Roja. al Lucho Arenas, que trabajaba en el Teatro Imagen, ahí en el Camino Enríquez. Sí. Estaba trabajando ahí con Gustavo Mesa, ¿no? Estaba haciendo una obra ahí con ese grupo. Y No, él, ahí no. y él nos Yo creo que hay dirigió, un... No, él nos dirigió antes, me parece, en el Eulogio el no, Loco. no, Porque Caperucita la Roja, yo me acuerdo de que nos dirigió el Alto sí, Parodi. no, No, esa el fue Aldo la... Parodi, no, el Aldo Parodi dirigió el último tango del muñeco, Ay, tienes razón. Claro, El último tango del muñeco, sí. claro, Sí. claro. que Sí, Y trataba él el nos tema de los dirigió ahí, desaparecidos. claro, el Luchito Arenas ahí nos dirigió en ese trabajo, claro. Justamente en el Teatro Ahí Camino agregamos Enrique más ensayábamos. elementos, incluso agregamos más elementos, yo usaba unos Sí, títeres, perdón, sí, Los fue un títeres eran muy aporte buenos. súper, súper usaba bueno unos trabajar con él, títeres, sí. claro, otras cosas Mm. Oye, ¿qué es que del Lucho Arena? hace Yo tiempo que supe la última vez que estaba trabajando en Maipú y luego quedó sin pega en Maipú en cultura y comenzó a trabajar en cultura en la Florida. Y después también terminó ese trabajo y le perdí un poco la pista. Tengo como ubicarlo, sí, al Lucho. Sí, el Luchito Arenas, Sí, sí. claro. Pero a lo que voy, rescatando un poco lo que dice Alejandro, que fue un aporte súper importante lo de Lucho Arena, porque siento que ahí hubo un punto de inflexión entre lo que estábamos haciendo antes y lo que empezamos a hacer después. Correcto. Porque después de Caperucita la Roja, o sea, partió un poco con Eulogio el Loco en realidad, pero después de Caperucita la Roja, entramos en otra obra que fue breve el tiempo que pudimos montarla en la calle, que El último tango del muñeco, que trataba el tema de los desaparecidos de una manera, pero o sea, yo siento que eso fue un trabajo fantástico, Muy que yo teatral. lamento Muy mucho teatral. que se haya dado tan poco en la calle, pero yo siento que fue como un punto de arranque lo que pasó con la Caperucita la Roja, lo que bien fue. Y quizás si hubiésemos seguido, quizás habrían pasado otras cosas también, ¿te fijas? Desde el punto de vista de la temática. Ahí pasó algo importante, creo, ¿no? Claro, en ese trabajo yo ya no estaba ya en el grupo, parece, ¿no? Claro. No, yo tampoco, yo no me acuerdo de haber hecho eso. En No, el si último tango del Después, muñeco, sí. no, sí, el porque último después tango fui el a muñeco, trabajar sí. después yo me fui después de 2 años más o menos que estuvimos, me fui con el Juan Edmundo Sí, Ah, pero sí. tú estuviste porque estuvo... al teatro del conventillo, a esa compañía. sí, 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 sí. en el clavo. Con el clavo. Te fuiste con el Exactamente, clavo. Chino González, claro. No, pero estuviste en el último tango del muñeco, porque yo Sí, recuerdo se que yo estuvo. de Lo que un pasa es que el último salto, tango el muñeco fueron como tres sí, funciones que la dirigió el Aldo Parodi. claro, que lo ensayamos incluso Allá, en la claro, Cámara Chilena de la Construcción, En acá Serrano, en Serrano. el en sindicato Serrano, de sí. trabajadores de la construcción. Sí, ahí Los Sí, pues, trabajadores de la construcción, tú sí. estuviste, que recuerdo que teníamos sí. unos movimientos muy Ahí estaba, aparecía el físicos. Quijote, aparecía el Quijote. Sí, pues yo me Aparecía el montaba en Quijote tus hombros de un salto y quedábamos buscando al... Y Sí, tenía un momento la obra donde decía, si lo han visto, por favor, dígale que le gusta, no sé, el café con leche, o... claro, sí. Ah, No, ya. era muy emotivo, muy era muy, emotivo. y Muy cantaban las dos, bello. cuando le preguntaba al Claro. Quijote, decía, las dos los vimos pasar al otro lado del río, deben Oye, te estar, sabes las todo, dos los vimos pasar al Oye, otro tenéis lado buena del memoria. río, deben estar, Este deben tiene una estar, memoria. deben estar. Era muy teatral, sí, era muy lindo Teatral, eso, eso ese aludía un trabajo. poco a Borgoño, o sea, a Claro. este espacio de tortura que Claro, había ahí pasado. al cuartel de Borgoño, sí. No,
No, Claro, pues sí. ese es un trabajo espléndido, encuentro yo que fue eso, no sé, trabajo. Compañeros. Lástima que lo pudimos presentar solo como 3 o 4 veces. Y a mí me gustaría hacer una pregunta, Pregunta. porque lo que ustedes cuentan es muy interesante de escuchar, sobre todo en estos tiempos, de las temáticas que ustedes abordaban. Sandra habla que en algún montaje se hablaba de los desaparecidos. Ana María también comenta que decían algunas cosas de las que no todos se atrevían a decir, pero al mismo tiempo con esto Con del humor. humor también es muy fuerte. En cuanto a lo necesario en la época, cómo veían ustedes que eso podía generar una repercusión en una audiencia, en un público? ¿Cuál era el efecto, que ustedes podían visualizar? Mira, para mí, digamos, cuando hacíamos estas obras, estas piezas, eh, ya el solo hecho, digamos, de tener un ruedo, te fijas, de poder entregar un mensaje, de poder obtener una sonrisa del público, para mí era ya, y sentía para todos nosotros que era tremendamente gratificante, digamos, porque estábamos cumpliendo una labor. En ese minuto, digamos, el acceso a la cultura era muy restringido. Sí. No eran muchos los grupos de teatro que funcionaban, estaban los teatros universitarios, bueno, estaba el Ictus, el teatro, qué sé yo, de Camilo Enrique, bueno, estaba el Trole, en fin, pero eran bastante, no era masivo como uno puede No. encontrar ahora, por ejemplo, antes de la pandemia, ¿no? Que era mucho teatro en Santiago. Entonces, de alguna forma también estábamos entregando un tipo de entretención también al transeúnte, a la persona que sale de su oficina agobiada, o al cesante que está buscando trabajo, a la familia que salía un día sábado, una noche con sus hijos a un paseo, digamos, porque te vuelvo a reiterar, el centro de Santiago el fin de semana era un verdadero paseo, digamos. Era todo un mundo. No existía todo esto de los malls ni todas estas ventas de, ¿no? estos centros comerciales, sino que estaba todo ahí, te fijas, todo ahí, y éramos parte, éramos uno más dentro de un engranaje que era la compra y venta de cosas, de la música, de los payasos, de los magos, entonces éramos como todo un cuerpo, digamos, te fijas, todo Era un cuerpo, acercar digamos, el teatro a la gente. colaborando y entregando su quehacer a un público que lo demandaba y lo agradecía. Sí, la Claro. gente agradecía mucho. Sí, era acercar el teatro a la gente, pues nosotros salimos con el teatro todos los días, en forma constante. El Teuco partió, pero era como más esporádico, montaban obras, Claro, y tremendas ellos obras. tenían muchas más, claro, Andrés Pérez Era tenía muchas otro estilo. tenían Sanco Pero, y cosas. Nosotros claro, teníamos, digamos, lo justo necesario, además, para poder, digamos, en su minuto arrancar, porque varias veces arrancábamos, entonces la idea nosotros era salíamos, o sea, en un principio actuábamos con elementos mínimos, claro, pero después ya empezamos a ocupar más elementos, la gente ya nos ubicaba y la gente nos buscaba, la gente nos esperaba. Entonces era porque la gente con nosotros se relajaba un poco, porque nadie se atrevía a hablar, la gente tenía mucho miedo. Que nos veía 1, 2, 3, 4, 5, 10 sí, veces. Pues. Las mismas personas. Oye, y muchas veces hubo transeúntes que se fueron presos con nosotros. Sí, sí pues. Sí. Muchas veces se fueron presos. Bueno, que yo al final yo me iba, pero con unos ataques de risa presa. Es que con los escándalos que hacía el Jano, ya después comenzaba a cambiarse ropa. Y comenzaban, y de repente decían, no me golpeé, con la voz que tiene esto, no me golpeé. En ese tiempo había una jardinera y comenzaban a tirarle moneda a los pacos, las plantas le tiraban a los pacos, y arriba de la micro ahí ya se desquitaban. Pues. Hay algo interesante en lo que tú contabas, Jano, en cuanto al arrancar. Yo recuerdo que durante 3 meses, pero sagradamente me fui a la municipalidad y me sentaba desde las 9 de la mañana hasta las 11, 11:15 en que nos juntábamos,
Claro. para poder lograr tener un permiso para hacer teatro en la calle. Y le caí tan re bien a la secretaria de Carlos Bombal, que finalmente un señor que se llamaba Santiago Plants, que era jefe de operaciones, me dieron un permiso para hacer teatro en la calle, por 3 meses. Y el permiso rezaba, Nunca lo mostraste. se autoriza a Juan Carlos Cáceres, actor, en representación de un grupo de actores, decía, para hacer representaciones de teatro en plena vía pública. Horarios, los horarios que nosotros teníamos. Entonces en ese tiempo estaba el Andrés Pavés con el Teatro de Feria, Sí, pues, el Andrés estaba Pavés. el Juan Manuel con el Teatro de la Calle, y nosotros, Claro. y en un par de oportunidades, llegaban los carabineros, los pacos, y yo decía, no, tenemos permiso. Y se tenían que devolver, Juan, se mordían. Iban a tomar preso a Juan Manuel. Y yo decía, por favor, un poquitito. Y partía corriendo, tenemos permiso. Pero no, aquí dice, en representación de un grupo de actores para hacer teatro en plena vía pública. Y yo represento a todos estos actores. Entonces, durante 3 meses tuvimos la libertad, todos, al menos los que hacíamos teatro, de hacer teatro con permiso. Y eso fue Oye, un hito, fue fantástico. pero yo también me acuerdo de don Alejandro Ales, que siempre que caía presa, él era amigo del mayor Ya. que estaba en la primera. Entonces don Ya. Alejandro llamaba, nosotros teníamos el gusto de llegar a la primera y nos soltaban, porque el mayor daba la orden de que nos soltaran, porque don Alejandro Ales ya había intervenido por nosotros. Ya. ¿Eso cuando estaba con Juan Manuel? Eso cuando estaba con Juan Manuel, claro. Claro. Yo decía más, digamos, un poco más adelante cuando ocurrió eso. Y nos pasaron muchas cosas en cuanto a anécdotas. El día del terremoto del año 85, que fue un día domingo. Uy, sí, ¿te acuerdas? Atroz, que la Anita María vivía ahí en Philip. Fue 5 minutos Sí. antes de que nos juntáramos ese día domingo, claro. Atroz. Cuando te arrodillaste. Te arrodillas. Subimos al departamento de Anita María porque Yo por lo la recuerdo. ampolleta caía agua. Y estando en la terraza del edificio, viene el segundo remesón, ¿no? Y que fue terrible eso. Pero bueno, experiencias que vivimos allí, pues entonces... El Trejo me cambió. Bueno, y después nos integramos, también tuvimos nuestro compromiso político, que fue muy importante, muy, muy importante. En el caso personal, yo creo que eso me llevó a la militancia, y hasta el día de hoy estoy, digamos, con mis ideas claritas. Fuimos invitados por el sindicato bueno, también nos invitaron a algunas actividades que realizó en alguna oportunidad el Partido Socialista, que fue en el Teatro Cariola, y con pasada de gorra. Entonces, una vez que terminamos, mientras cantaba Gervasio, nosotros íbamos pasando la gorra por lo que habíamos hecho en el escenario. Entonces, nos invitaron al Festival de Teatro, creo que fue, no recuerdo bien si fue, no, eso fue posterior en Gran Avenida. en Gran Avenida. Claro, no, eso fue después. Y bueno, en el sindicato postulamos a nuestro carnet de socio del sindicato. Y claro. en el caso personal me tomó el examen don Rubén Sotoconil, el pelado Gajardo, y no me acuerdo quién más. Y finalmente tuvimos nuestro carnet de actor, de socio del sindicato, porque ya habían quitado el carnet de actor tanto para los contadores, carnet profesional, como también para los actores, que antiguamente los actores podían acceder al 50% en ferrocarriles. Claro. Y allí comenzó una cuasi militancia que me gustaría que la Sandra pudiese relatar nuestra experiencia en eso, que fue maravillosa. No, lo que pasa es que estás un poco confundido, porque yo nunca me No, logré tú nunca entrar. militaste. No, nunca logré entrar en el sindicato. Ya. Esa fue una gestión que hiciste tú, pero de la que yo no participé, ¿te acuerdas? Ya. De hecho, yo no figuro en el sindicato. Yo tampoco. Y la Anita tampoco. No. O sea, Tú sí. Pero que vos eras más mi memoria falla, pero
¿Ah? Oye, vos erais más patúo, iba y te instalaba ahí en el canal y te instalaba y hasta que lograste que te dieran un bolo, pues, weón. Sí, weón, ¿Te sí, acordáis o no? sí. Yo me acuerdo que Yo no sirvo para eso. la secretaria del sindicato, la Lili Soto, La yo Lili Soto. estando ahí en el Y la sindicato, Lili. decía, ¿sabes que voy a ir al canal? Y te apuesto que traigo un bono. Y volvía con Sí, weón, pues. decía, ¿cómo Sí. crees? No, ahí esperé y me dieron un bolito Te hiciste amigo del marido de que se murió este de la del Arena. Chanchito Larena, sí, Claro, el Chanchito Larena, sí, que después pero falleció el marido de sí, de la de Catalina la Cata Guerra. Guerra. Sí, Mm. sí, sí. Sí, eso fue una buena experiencia. Ujú. Bueno, yo quiero contar entonces como experiencia personal, que también fue nuestra compañía invitada. Participamos en el PC. Yo no sé, espero que la Sandra no me diga que estoy confundido de nuevo. y participamos Llegué ahí el archivo. en propaganda, sí. En propaganda, y allí conocí a la Anita María, a Juan Vera, Mario Villatoro, a la gente del Riel. Y mis recuerdos son maravillosos porque ¿Eso fue la, en el Festival Pedro Lavarra? sí, la experiencia política posterior, digamos, y de ese tiempo, de participar en propaganda, fue para mí una experiencia súper valiosa. Y además porque todo lo que hacíamos era con una creatividad impresionante. Vienen a mi memoria en la Alameda, desde Lira hasta Portugal, una alfombra de panfletos, ¿eh? Que caían desde el mismo edificio donde estaba el sindicato, el Lira 5, Claro. que desde la terraza poníamos un tarrito con agua, con un hoyito y una tablita y dejábamos los panfletos allí. Entonces ya cuando estábamos abajo veíamos cómo se deslizaban los panfletos y era una maravilla. Eh, en otra oportunidad eh, colgaron un cartel donde está la Gabriela en el Cerro Santa Lucía, y había que medir cuántas horas estuvo, cuánto tiempo, calcular más o menos cuánta gente lo vio. Y si mal no recuerdo, Anita María, no sé si me dejas de mentiroso, tú estabas en la terraza con Juan Vera como si estuvieran de turistas y pololeando, que habían dejado una Sí. cajita ahí, un cazabobo. Sí, pero eso fue diferente, eso fue por los degollados, que nos Ya, dijeron que, ¿cómo se llama? Que teníamos que colgar 3 cruces. Y resulta que nosotros pensábamos que eran unas cruces chiquitas, pero eran cruces de verdad. Y tuvimos que trasladarlas y colgarlas ahí en el Cerro Santa Lucía, y ahí entonces tú también estabas de pololo. Estábamos varios ahí sentados como turistas, pololeando, para ver cuánto tiempo duraban esas cruces. claro, pero Y yo si te no hablo de mal no otro, recuerdo, duraron como media hora. claro, no, ¿No? yo me A la refiero a media un hora lienzo. llegaron y se las llevaron, pero durante media hora, a las 12, a la hora que había más locomoción, más gente en la calle, se vieron esas 3 cruces. Claro, no, Eso yo me fue una refiero a cosa. un lienzo vertical que se puso ahí en la Gabriela colgado, que decía fuera Pinochet. Ah, Y sí, claro. finalmente, ahí pillaron la casa y llegaron, que el golpe se llamó después, y cuando vieron que la caja no tenía absolutamente nada, empezaron a patear Ah, la sí me caja y acuerdo a de eso. levantar Sí, y a sí, 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 levantar sí. claro, Mm. entonces éramos muy, muy osados. Y todo eso era en el intertanto entre la hora de almuerzo en que nosotros terminábamos el teatro callejero y las 5 o 6 de la tarde en que nos íbamos a reunir de nuevo. De hecho, ninguno, prácticamente, salvo la Sandra, que vivía en pleno centro, y la Anita María, nos íbamos en realidad, y después ya almorzábamos hasta juntos. Y esperábamos desde las 2 de la tarde hasta las 6 en el mismo centro. Entonces, pero la experiencia del teatro callejero, lo que me apena un poco, hay un documental del teatro callejero
Ujú. en donde están integrados, qué sé yo, la Rosana Campos, habla, hasta el Nachito Achurra, que es como contemporáneo dentro del teatro callejero, Juan y no Carlos, estamos, la Anita María también estuvo, pero muy breve a en mí me ese, ubicaron. claro, pero no, nosotros no figuramos en ninguna cosa, ¿cachai? Entonces me llamó la atención Mira, porque hay un video, un registro que hizo Augusto Góngora, sí, y que está, lo tiene, bueno, no sé si lo tiene o no lo tiene, pero él hizo un registro del trabajo que hicimos nosotros en la sí, calle. claro, Y sí. Oye, mira, yo quería Quizás interrumpir un ratito porque Augusto primero que nada, a Góngora hizo nosotros nos ha ese... parecido súper interesante estos conversatorios porque todos han relatado en forma maravillosa lo que hacían, pero nosotros quisiéramos poner el énfasis para los jóvenes que están escuchando, que esto fue en dictadura. Entonces Sí. tuvimos Ah, humor, tuvimos creatividad, pero de verdad estábamos en dictadura, donde pasaban cosas muy terribles. Y sin embargo, aquí se puede ver el humor que había, las ganas, el compromiso y el deseo de llevar el teatro, lo mismo que hacíamos nosotros como Teatro El Riel. A lo mejor no en la calle, pero sí en otros lugares no tradicionales. Y lo otro que nos ha gustado mucho es esta conversación de ustedes, podernos encontrar de nuevo y que ustedes mismos se encuentren, porque la mayoría de los grupos que han asistido no se habían visto hacía mucho tiempo. Y creo que eso es parte de la memoria también, de lo que hicimos, de lo que fuimos capaces de hacer y de lo que seguiremos haciendo, porque nosotros seguimos haciendo cosas, a lo mejor no como antes, pero esto también está bien, se está pareciendo bastante. Entonces, creo que ese es uno de los valores de estos conversatorios que a nosotros nos empezó a interesar cuando cumplimos los 40 años como Riel. Dijimos, no pueden seguir estando anónimos todos. No, porque hubo mucha gente valiosa que trabajó, y como son ustedes, y que generalmente quedan en el anonimato, porque así como Juan Carlos dice que ellos no aparecen en un video o en una cosa del teatro callejero, el Riel no aparece en nada, ¿no? En ningún registro. Teatro en dictaduras, no aparecemos, pero todavía estamos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos rescatar, que seamos conocidos lo que hicimos y lo que seguimos haciendo. Eso quería decirles yo. Pero para nosotros, los que vivimos en esa época, el Riel fue súper importante. Pues. O sea, el Riel era el Riel. Y las obras que hacían eran importantes también para la época. Ahora, yo quiero destacar que también hubo mucha gente que trabajó con nosotros. Dentro de ello estaba Gastón Leiva. A Gastón Leiva le sacaron la cresta y nunca más salió a la calle. Le dejaron la cabeza hinchada y nunca más pudo salir a la calle del temor. Claro, Le perdí el rastro a Gastón, pero también fue valioso. Y trabajamos para el sí y el no, o sea, para el no. Recorrimos el país con Gervasio, con el Payo Grondona, con el Juan Manuel. Ese fue un trabajo también bien bonito que se hizo. O sea, se hicieron hartas cosas. Se hicieron hartas cosas. Tengo muy bonitos recuerdos de mis compañeros, del Juan Manuel, que ya no está. Creo que él fue el gestor fundamental de que nosotros después pudiéramos seguir actuando. Ahora, en relación a lo que dice Juan Carlos en el reportaje ese que se hizo, es un documental. el documental, claro, esta gente parece que es posterior, Juan Carlos. Sí, claro. Sí, es posterior, sí, es Muy posterior. posterior. Sí, pero la Roxana era del Teuco. Sí, La Roxana sí, era del Teuco, entonces ella yo creo que está ahí por el Teuco. sí, po. Claro. Sí. Bueno, mi hijo hizo su tesis cuando se licenció de Historia con el teatro callejero. Fue muy lindo el trabajo que hizo, está, digamos, en la Biblioteca Nacional, porque además ganó esto de haz tu tesis en cultura, en donde le dan un premio a los muchachos del Estado. Y bueno, el premio para él fue de que su tesis está en todas las bibliotecas de Chile. Fue un trabajo muy lindo.
y entrevistó a mucha gente, dentro de eso también a la Roca Campos. Yo no me quisiera, no quisiera, digamos, olvidar de que, y como decía Anita María, de que todo esto, esta pega que tuvimos, lo hicimos en plena dictadura, con restricciones pero impresionantes, donde había una política de Estado de torturar, de matar, de hacer desaparecer gente. Era una política de Estado. O sea, Claro. estaba Pinochet en el poder. Por lo tanto, creo que fuimos súper valientes, muy osados, éramos jóvenes, estábamos llenos de ideas, de querer hacer cosas, de querer, no sé, también políticamente luchar en contra de la dictadura. Teníamos un enemigo. Claro, algunos lo hicimos, digamos, también incluyendo el teatro. Recuerdo que paralelamente estuvimos en una brigada que se llamó Brigada Lonquén, que hacía teatro con el Hernán Orellana, y hacíamos una obra muy liviana, digamos, que era una especie de títere, pero con esa Brigada Lonquén anduvimos en distintas comunas. Estaba la Anita María Miranda, que cantaba, el Payo Grondona también, pero eso fue una cuestión más bien partidista, ¿no? Sí. Pero participamos también harto en eso. Lo que quiero decir es que no estábamos alejados de lo que era la lucha también en contra de la dictadura, individualmente y colectivamente en algunas oportunidades. Por lo tanto, creo que Tecasa, partiendo por el Teatro de la Calle, ¿cierto? El Tecasa es parte de esa historia, de la historia del teatro valiente, osado, en plena dictadura, arrancando de los pacos, yo qué sé, o estando dentro de un calabozo, con anécdotas divertidas, a pesar de que estábamos en un calabozo, nunca nos cagamos la cabeza, nunca nos desistimos de eso. Por lo tanto, para mí es requete importante. Estuvimos como teatro callejero también en el Festival Pedro de la Barra en Rancagua, por ejemplo. Fuimos en el marco de eso con el Teatro La Comuna de Uruguay, a quien tuve la oportunidad de ver hace 2 años cuando fuimos con la compañía en la que estoy ahora a la FIDA, que es el Festival Internacional de Arte Escénica de Montevideo. Entonces me encontré, digamos, con algunos de ellos. Ocurrieron muchas cosas. Nos integramos en algunos en el sindicato. Estuvimos dentro de lo que es esta familia que en ese tiempo era bastante más chica que ahora, digamos, la familia del teatro. Y aquí seguimos, pues, seguimos al pie del cañón haciendo teatro, todavía arte por amor al arte en alguna oportunidad, pero viviendo de esto también, pues yo puedo agradecer al teatro muchas de las cosas que tengo, y teniendo gente, amigos como ustedes, que a pesar de no vernos siempre, el cariño está como súper intacto. Una anécdota, un día en Santa Lucía en la estación Santa Lucía del metro hay unos cajeros automáticos, y yo entré a sacar plata allí. Y al lado mío estaba el nazi, pero con bigotes, de civil. Y me miró, y yo seguí marcando y me dijo, parece que nos conocemos los dos, me dijo. Entonces yo lo miré a los ojos y le dije, no creo, porque a la gente buena yo nunca la olvido. Entonces yo creo que no nos conocemos. Y se puso rojo, y me fui. Pero se la hice. Yo fue algo así como una venganza chiquitita. Simbólico. Claro, pero me quedo con eso. Ese weón fue muy malo con nosotros, muy malo con todo. Con todo. Todo el mundo le temía. ¿Cachai? Entonces lo pasamos mal de repente, lo pasamos requete mal, cuando no podíamos hacer teatro y no podíamos tampoco generar recursos, porque cuando no podíamos no generábamos ningún recurso.
Eso quería Estábamos aportar, digamos. fríos. Claro, mira, relacionado a lo que dice el Juan Carlos, claro, habían varios elementos ahí que se conjugaban en ese momento, que, bueno, uno que es bastante obvio, digamos, juventud, ganas de aprender, osadía, temeridad también, sí. O sea, uno de esa edad, digamos, también es temerario. Uno no tiene mucho miedo. Y también estaba, digamos, la necesidad de ganarse la vida. Entonces, esos elementos de alguna manera también nos impulsaban, nos daban fuerza para seguir y que nos diera lo mismo, digamos, que nos tomaran presos. Y afortunadamente no era muy seguido. Y después volver al día siguiente a la calle sin ningún problema, sin miedo, digamos, de que, uy, nos van a tomar preso de nuevo, vamos a pasar 5 o 6 horas metido en un calabozo con una mierda. No era tema. Al trabajo, a la calle, punto. Entonces habían varios elementos ahí que se conjugaban. Y otra cosa también importante de esa época, y que yo recuerdo muy patente ahora que está el Riel acá, esta invitación de Anita María y del grupo Riel, es la cosa solidaria que había en esa época. Había mucha solidaridad, Sí. muchísima. Yo recuerdo largas conversaciones con Juan Vera, por ejemplo, que no siempre tenían que ver con las obras, no siempre tenían que ver con la obra que estaban haciendo, que sea la 504 u otra. Hablábamos de la vida, él me contaba anécdotas, me contaba, no sé, ahí en el sindicato. Si bien la Sandra, ella no se sindicalizar, nosotros sí. Ahí en el sindicato, largas conversaciones con un café. Vendido por la cuca. La vida, te fijáis, conversar de la vida, porque eso también es hablar del teatro. O sea, entonces, y eso también es generosidad y eso también es solidaridad. O sea, nosotros cabros chicos, no sé qué edad tenía yo esa época, 24, qué sé yo, 25, no sé. Y Juan Pera, digamos, te fijas, un autor, un hombre importante, digamos, dentro del quehacer teatral de ese momento. Y que me estaba hablando, me contaba anécdotas y cosas muy graciosas que no voy a repetir acá. Cuéntalo, más, tío, que te ríes solo. Bueno, de una. Pero bueno, pero todo eso para mí era súper importante y después, digamos, ir a ver la obra, qué sé yo, no sé, la quería cuatro la vi varias veces. En ese mismo lugar la vi, por ejemplo, en ese sindicato de la construcción ahí en Serrano. Ahí fui varias cosas, bueno, después más adelante en el Guete, en fin. Pero eso yo destaco de ese momento, digamos, como esos elementos y la solidaridad, sí, mucha solidaridad. Yo recuerdo que de repente, no sé, haber ido más de alguna vez fuimos, digamos, profesores que venían de repente a hacer un seminario a la Católica, a la Chile, y alguien conseguía por ahí, oye, ¿sabéis que podrían ir ustedes también? Y más de alguna vez fui, no sé si fuimos todos en el grupo. Atahualpa del Chopo también, que vino ahí en el Hotel Emperador. Sí, digamos, pero era porque alguien te lo informaba, te fijas, te decía, Claro. oye, ¿por qué no van ustedes? Hay un profesor que viene, qué sé yo, de Perú, no sé. Me acuerdo después de que una vez que yo me fui a trabajar con Juárez Mundo, ahí a la Compañía del Clavo, ahí al espacio que nos dio Tomás Vidiela, que vino este autor Rivera, ¿no? El que murió no hace mucho, este dramaturgo peruano. Y él venía a dar unas clases a la Universidad Católica, a hacer unos seminarios. Y alguien del grupo contactó a un profesor, un administrativo de la Católica, y él fue a darnos una clase que duró todo un día prácticamente, sobre dramaturgia, sobre el teatro en el Perú, en fin. Y ese tipo de cosas uno a esa edad, digamos, te van alimentando y te van afianzando en el En el quehacer. Exactamente. Entonces, creo Aquí, que ese es un elemento importante también, ese espíritu solidario también. Y que también nosotros también éramos consecuentes con eso. De hecho, ir a hacer nuestro teatro a ciertos lugares, a una toma, en fin. Lo que pasa es que la época determinaba muchas cosas, creo yo. O sea, Claro.
estábamos viviendo en dictadura, perseguidos muchos, yo con familiares detenidos desaparecidos también. O sea, la represión era tremenda y había ahí, siento yo, una solidaridad entre actores, entre gente vinculada al ámbito artístico tremendo. O sea, Se quedó pegada la Sandruca. cambiar lo que estaba ocurriendo y era como un esfuerzo colectivo. O sea, aportaba tanto el que cantaba, el que componía, el que actuaba, ¿te fijas? Era sin decirlo, sin verbalizarlo, pero había ahí como lazos así entre todos por querer cambiar lo que estábamos viviendo. Yo siento que ahí había un acento como muy importante, que quizá un poco lo que pasó también con lo que nosotros hicimos con la Caperucita la Roja. Caperucita la Roja se inspiró en un hecho real que ocurrió y que publicó la revista Análisis, de una niña de 7 años que fue impedida ingresar al país porque sus padres fueron exiliados y ella quería venir a ver a su abuela. O sea, ese fue un hecho que fue el punto de arranque para nuestra obra, y del mismo modo lo que ocurría también era el punto de arranque para las que continuaron. Entonces, si bien no se verbalizaba directamente, pero había como un subtexto. Y había como una solidaridad entre todos, encuentro, que no es fácil ahora, o sea, digámoslo. Y después, cuando ya terminamos con el tiempo de la dictadura, mucha gente quedó fuera, que estuvo ahí combatiendo y ahí al pie del cañón, quedó postergada, y llegaron otros a ocupar puestos y lugares, porque hay que decir lo que fue así, y como que lo demás cayó al vacío. Entonces, esta instancia que tenemos ahora de rescatar la memoria, que es tan importante, encuentro que se agradece, y me encanta ver a Ana María López aquí, porque con el documental que vi que hizo también, no sé si lo pronunció bien, Faiz, pues está bien, ¿sí? Sí, está bien. Sí, conocí más a Juan Vera, que no lo conocía. O sea, incluso una vez hablé con él cuando estábamos haciendo Caperucita la Roja, algo nos dijo y fue como muy chistoso, muy amoroso y todo. Pero tremendo trabajo que han hecho, o sea, y que salga a la luz con este documental. Yo no sé si la gente en su momento lo valoró, supo lo que estaban haciendo. Yo francamente no sabía todo lo que habían hecho. Y bueno, esto es como una verborrea quizás lo que estoy diciendo, pero es como en el sentir lo que me provoca este momento, y quería verbalizarlo de esta manera. Maravilloso. Gracias, Sandra. Sí, me copian acá que Horacio Videla manda saludos, dice saludos y felicitaciones. Y otro Paco, el Messenger. Sería bueno recordar los años de las distintas, perdón, sería bueno recordar los años de las distintas obras. No lo sé. El periodo que estuve yo fue más o menos como de fines del 83 hasta el 86. Yo partí el 81, partí yo con el Juan Manuel. Ustedes estaban mucho antes, claro. Claro, estábamos antes. Claro. Es que teníamos nosotros, como un repertorio. Yo recuerdo que teníamos varias, como 3 o 4 que las íbamos como rotando. Claro. Pero del 84 al 86, más o menos, del 83 al 86, 87, por ahí. Estuvimos. Fueron casi 5 años, fuerte rato. Yo estuve hasta el 86, ustedes siguieron después. Sí, pues. Yo después volví con el Juan Manuel, hicimos el plebiscito en la calle. Sí, porque después Alejandro se fue con el grupo El Clavo. Después me fui a la Mundo González. Y tú también, Sandra. Sí, después señor presidente. Después yo audicioné y entré también a la compañía. Y ahí después como que quedó. Nosotros empezamos a hacer teatro para estudiantes en esa época después. Ahí quedé solo, quedé guachito. Sí. Y tú quedaste guacho. Nosotros
con el Teatro para Estudiantes, Ah, en el no, Galpón de los Leones. yo entré a trabajar con el Guatón Gallardo. No, yo entré, Claro. entré al Hombre de la Mancha. Con Cachencho. Audicioné Sí. para el Hombre de la Mancha y quedé ahí en el Hombre de la Mancha. Era Ahí, que no. ahí No, pero conocí a Gallardo. Una obra sobre un boxeador, ¿no te acuerdas? Sí, pues ahí conocí a Gallardo y después hicimos el boxeador Claro. con la Sandra Solimano, el Emilio García, el Otilio. Y después hicimos el Ayayay Democracia, también del Guatón Gallardo, que yo me acuerdo que yo le ponía el título a todas las obras del Guatón, le costaba ponerle título a las obras. Y claro, pues ahí se desarmó en nuestro de casa, pues. Porque en realidad era justo, yo creo que habíamos cumplido un ciclo en que cada uno quería hacer sus teatro en sala, yo qué sé, queríamos estar haciendo otras cosas también. Y me pareció súper legítimo. Y posterior a eso, cada uno se fue formando y tomando talleres y esto y lo otro, Claro, etcétera, claro. etcétera. Yo recuerdo que el Jano en esa época tú entraste a Provoz a hacer, Los doblajes, claro, a Dino. claro, En los entraste Ah, a los doblajes. doblajes, sí. Fue en la claro. calle. Fue en la calle. Cuando estaba en la calle, sí, pues, sí. Se me acercó fue. Omar López, que murió Omar López. Murió, claro. Me dijo, claro, hablando más o menos como el año 76. Omar Sí. López me dijo, oye, ¿por qué no vaya a probar? Me dio una tarjeta. Y fui. Y ahí empecé como a hacer doblajes de mono animado. Claro. Y después con la Sandra, claro, pues estuvimos tú llegaste al señor presidente con Juan del Mundo. Al señor Sí. presidente. Tú no estuviste en el Sí. tríptico de tragedias griegas, no, ahí no estuviste. No. Llegaste al señor presidente. Al señor Claro. presidente de Asturias. Claro, esa. Ahí estaba el Yo- Omar. Sí, lo más. Yo audicioné, pero me echaron por malo. No me dejaron. Por mano. ¿Cómo te van a echar por mano? No. Oye, hay un punto importante también, no sé, nosotros como compañía nos profesionalizamos harto porque incluso tomábamos talleres juntos. Yo recuerdo haber estado con Juan Taller de Edmundo maquillaje que tomamos en el taller de maquillaje teatral con Juan el Mundo. Con Juan muy Edmundo. genial, que yo tengo un par de fotos ahí con el Alejandro, cuando tenía pelo, que era muy pelucón el Alejandro, y un físico envidiable, digamos, en aquella época. Era un hombre musculoso, con una melena muy frondosa y crespa, de rulos. Y tengo algunas fotos de nuestros exámenes de maquillaje, bueno, cuando terminábamos, digamos. Ahí en la escuela de Nelson Brot. En la escuela de De actuación, Nelson claro, Brot, ahí en el subterráneo. Miraflores. Sí, pues sí. Ahí a la vuelta del guete, sí. Que hoy día está todo tapiado, no existe ni siquiera la dirección. Está tapiado completamente, como si nunca hubiese habido una puerta allí. Por lo tanto, nosotros fuimos como Oye, compañía. Como Y compañía el tomamos ese taller curso. de expresión corporal con Sí. el Gastón Bárbara. Con Gastón También con Gastón. Gastón Baltra, Ah. sí. En Serrano. 1, 2, 3, 4, Bueno, 5, bueno, 6 y tomábamos 7 clases ya. de movimiento. Primero en el Ocarín, que quedaba ahí en Monjitas, como en el 8º piso. Sí. Y después claro, era muy divertido Gastón. Es que Gastón sí. Yo me acuerdo era que una vez estuvo muy- en la casa y yo tenía una perra y me decía, esta perra se enamoró de mí. era muy divertido. No sé si contar una anécdota. Un día lo atropellaron a Gastón en una oportunidad, lo atropellaron en Ñuble con Vicuña Maquena, donde está el paso a bajo nivel. Y yo lo fui a ver por acá, por el paradero 40 de Santa Rosa. Estaba en una especie de casa de reposo, con sus 2 piernas enyesadas, y me contó de que estuvo como 3 horas tapado, como muerto. Y cuando vino la gente del Instituto Médico Legal, se dieron cuenta que en realidad estaba vivo, po, y lo habían dado por muerto. Y esas 3 horas estuvo ahí en la calle, claro, en el piso, tapado con un, no sé, con diario, con lo que sea. Pero muy divertido, porque me dijo, cuando me levantaron la lona, dije, muerta me quedé. Claro, era como, oye, yo estaba muerta, me decía.
Él se reía de todo lo que era trágico, Era tan era chistoso. muy chistoso. Nosotros lo imitábamos bastante con su pandero y el ti, 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 1, 2 y 3. Nos cagábamos de la risa. Y todo eso, además que eran clases pagadas y podíamos pagarlo porque hacíamos teatro callejero. Exactamente. Así es. Arrendábamos nuestros lugares de donde vivíamos porque hacíamos teatro callejero. O sea, nosotros vivimos de nuestra pega, de nuestro arte, de nuestra vocación por el teatro, que yo lo amo tanto. Cada cosa que escribo ahí en el Facebook me lleva al teatro, todo me lleva al teatro. Y estoy un poco desesperado porque desde febrero del año 2020 que no estoy en un escenario, po. Entonces, eso después de estar en la compañía que estoy ahora, que se llama La Originaria, de haber recorrido todo Chile porque hacemos solo teatro chileno. Con la Ángela Vallejo, ¿no? Claro, con la Remolienda, con el Íñigo Urrutia, donde ha pasado mucha gente por La Originaria. Estuvo también la Teresita Reyes, la Paulina Hunt. Entonces se van renovando, qué sé yo, la Mariel Bravo, Claro. ella nos recibió cuando fue agregado cultural en Uruguay, hizo las gestiones para que fuéramos a la ciudad. Mucha gente ha pasado por allí y se echa de menos, fíjate, porque además es como nuestro sacramento de vida, pues forma parte de nuestra vida, de lo que nosotros hacemos habitualmente. Entonces, claro, porque hay gente que dice, yo soy actor, pero yo tengo una empresa de no sé qué cosa. Y haces teatro. No eres actor, pues, bueno. ¿Por qué? Porque no estáis pelando el ajo como lo estamos pelando todos en este oficio, pues, bueno. O sea, aquí hemos pelado el ajo y hoy día, para este desgobierno, somos invisibles completamente. Además que no tenemos ministra de Cultura, pues si se atreve a decir que por cada peso que se le entrega a la cultura es un plato de comida menos para la gente pobre que lo necesita, no tenemos ministra de Cultura. Entonces estamos completamente abandonados. No hemos tenido hoy día, me remito al día de hoy, ya no como te casas, sino que como actor, no hemos tenido derecho a un bono, ni derecho a... Hoy día están pensando en abrir los estadios, lugares de eventos para 5.000 personas en algunos lugares. Pero los teatros... Están cerrados. Nada, pues, ¿cachai? Entonces, yo creo que me siento cada vez más actor porque siento que sí, hemos pelado el ajo. Todo esto que estamos acá, este grupo, hemos pelado el ajo, la hemos pasado muy mal y cuando estamos en el escenario pasamos muy bien, porque esa es parte de nuestra vida. Así que yo quería aportar eso también porque... ¿Y qué estáis haciendo ahora, Juan Carlos? Estoy pintando casa, estoy en la Universidad Católica y en la Universidad del Desarrollo como paciente entrenado. Ah, ya. Hago electricidad, gafitería y Uber no hago porque ya me dio susto. No quiero morir asaltado. Entonces, y tengo una pensión de gracia otorgada por la presidenta Bachelet hace unos 3 años, en donde nos postularon desde nuestro sindicato, cuando el sindicato funcionaba bien, por intermedio de la Anita María y de Claudio Andía, y nos postularon a muchos, no sé, seríamos unos 60, Anita María tiene más clara esa película, y fui beneficiado con eso. Así que eso para mí ha sido súper importante. Yo recuerdo que en aquella oportunidad estaba Jaime Azócar, la Orieta Estames, la María Elena Biuchel, no me acuerdo si la Chlomi, no recuerdo, éramos como 6. La Orieta Estames murió, sí, murió hace poco antes de las elecciones anteriores. Sí. Y fíjate que Jaime Azócar hizo el siguiente comentario y dijo, cuando les vio la cantidad que era, son 2 ingresos mensuales, 2 ingresos mínimos, ingresos, no me acuerdo cómo se llama.
que es más chico que el ¿El sueldo mínimo? sueldo mínimo. Sueldo mínimo. Ingresos mínimos mensuales, algo así creo que se llama. Dijo, al menos me va a alcanzar para unos completos, po. Pero a mí me cambió la vida, po. Porque para mí una jubilación es algo que yo voy a tener de por vida, y mucho menos de lo que voy a sacar cuando jubile, que son como 23 lucas. Entonces, me siento, por eso te digo, cada vez más actor, porque cuando nuestro sindicato funcionó bien, funcionó con la gente que realmente son actores y actrices. Y me refiero a la Ana María López, el Claudio Andía, Hernán Vallejo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta allí el sindicato funcionaba. ¿Por qué? Porque el sindicato funcionaba porque le tienen amor a lo que nosotros hacemos. Y saben cuál es nuestra realidad. Hoy día estamos un poco cojeando, a pesar de que se ha reactivado el sindicato, pero yo echo de menos, digamos, a esa gente. Sí, me acuerdo, de los hermanos Vallejo. Sí, Hernán, mi amigo, Hernán es mi amigo ya hace unos 30 años. Sí, pues. O sea, Sí, el Guatón Gallardo se murió y lo reemplazó Vallejo. Eso siempre lo conversamos con Hernán. Murió el Guatón, que yo me acuerdo que ¿te acuerdas, Juan Carlos, de esa protesta tan grande que hubo, que iba el Guatón Gallardo y el Omar iba con unos zancos y una campana muy pesada, me acuerdo, sí, ¿no? sí, 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 Que fue una tremenda protesta? sí, sí. Es que tuvimos varias cosas. Después hubo un tiempo en que la Sandrita, me invitó también a trabajar en unos radioteatros, en la radio de agricultura. Sí, Pero duré poco porque porque un día llegué, no a la hora que me habían citado, pero le había avisado. El proyecto de la Estaba Paulina. grabando algo, claro. Y eso, digamos, significó un problema que a mí me afectó bastante, porque yo no llegué solo allí, yo llegué recomendado por la Sandra. Entonces, más que por mí, digamos, estaba un poco preocupado por lo que a ella pudieran, digamos, decirle, sacarle en cara: oye, mira que trajiste, este buen llegó, en vez de las 10, llegó a las 10:30. Yo estaba grabando en el cementerio metropolitano. Así que agarré y llegué, pero ya era tarde. Pero fue súper interesante porque hice un par de radioteatro y era una pega linda. Linda pega el radioteatro. Yo no sé, la Sandra, si sigue en eso. no sé. ¿Y la Sandra se fue? No, si estoy acá. Terminamos unos ciclos. Bueno, el Alejandro también estuvo trabajando ahí. Sí, con la Paulina. Con la Paulina, que es un proyecto de ella, son proyectos bicentenarios, sí, que se ganó y que se hicieron por el periodo en que duró el proyecto, digamos. Y ahora está armando una aplicación, que de hecho ya la tiene armada ya y está profesionalizando ya como independiente, digamos, pues hay que hacer, pero yo no estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en un tema que me interesa ahora. Nos estamos desviando, Faiz, parece, ¿no? De tu conversa. Yo creo que estamos diciendo en qué estamos hoy día. Sí, no, está bien. De hecho, siempre preguntamos lo mismo al final, así que más bien lo condujeron ustedes mismos. Así que está bien. Sí. No, estoy en un tema que me interesa mucho, que es el tema de los niños. Entonces estoy escribiendo textos para niños que espero publicar este año. Estoy en eso, en realidad. Porque estuve hace como, yo creo que como 8 años o 7 años, estuve en Cuba. Ese cuadrito que me lo regalaron. En un taller, Luces y Sombras en la Niñez de hoy.